¿Tienen pertinencia y vitalidad en la escuela de hoy los conceptos de Rousseau, Montessori, Paulo Freire y Gardner? Muy bien, para empezar a dilucidar el interrogante, antes tenemos que saber qué postuló cada uno de estos autores en el ámbito que nos interesa, que es la educación, y proponer tanto vigencia como anacronía de dichos postulados, ¿no? Empecemos por Rousseau. En el Emilio de la Educación, publicado en 1762, mismo año en que se publica el contrato social, al igual que el contrato social se establece como foco principal la individualidad. Sin embargo, para no confundirla con los conceptos actuales de individualidad, hablemos más bien de singularidad. Cada persona en el mundo es única e irrepetible. Es por eso que se debe respetar desde el punto de vista de Rousseau la libertad individual, además de permitir un desenvolvimiento libre y un aprendizaje libre con la naturaleza. Rousseau además planteará el derecho a la educación universal y a la culturización universal con el objetivo de que el hombre pueda no solamente ser libre, sino aprender a manejar su libertad, siendo esto el principal objetivo de la educación, es decir, crear hombres libres. Además de esto, Rousseau plantea diferentes etapas de aprendizaje ligadas más o menos a la edad de los educandos, que es un modelo que posteriormente perfeccionará Jean Piaget. En el caso de María Montessori, vemos que existen muchas similitudes entre el pensamiento de Rousseau de la educación y de la doctora Montessori. Ambos ubican al niño, al educando, en el centro del proceso educativo y le ofrecen una libertad de aprendizaje que no solían tener las etapas anteriores de la educación, como la educación en la Edad Media o la educación monástica. Sus premisas principales son la autonomía del niño, su independencia y el aprendizaje en libertad. La doctora Montessori aboga por proporcionar un ambiente preparado para la experiencia de aprendizaje, donde todos los elementos que conforman el ambiente jueguen una función en el proceso de aprendizaje mismo. Además, la autora Montessori eh, agrupa a los niños en diferentes edades, de 3 en 3, que van desde menores de 3, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12, que no es lo mismo de el modelo de Rousseau, que simplemente caracteriza las etapas de aprendizaje por edad. Lo que hace la doctora Montessori es agrupar a los niños con el objetivo de favorecer la cooperación, la socialización y el respeto mutuo, siendo esto, si nos damos cuenta, una discrepancia entre la doctora Montessori y el filósofo Rousseau, puesto que el segundo optaba por una especie de educación personalizada y trataba de no inmiscuir demasiado ni a la sociedad ni al Estado en la educación de los niños. Por su parte, Howard Gardner desafía un paradigma que estaba bastante fijado en su época, que es la de las pruebas de inteligencia para establecer un coeficiente intelectual. Ese coeficiente intelectual lo que buscaba era predecir el éxito académico a través de la capacidad para resolver preguntas. Un enfoque que, si bien tiene sustento científico, porque hay que decirlo, tiene sustento científico, basaba el enfoque educativo únicamente en la obtención de calificaciones y en la capacidad para resolver exámenes, dejando de lado las otras áreas y dimensiones del ser humano. Gardner propone la hipótesis de las inteligencias múltiples con el objetivo de proponer que la inteligencia tiene más que ver con la resolución de conflictos basados en el contexto y no solamente en responder preguntas en un cuestionario. Las inteligencias que plantea Gardner son básicamente la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, musical, corporal, interpersonal e intrapersonal. Más adelante se proponen otras como la emocional, la naturalista y demás, pero estas fueron las principales o las primeras que Gardner plantea en su teoría. Por último, pero no menos importante, tenemos al profesor Paulo Freire, al que me gustaría citar. A los desarrapados del mundo y a quienes, descubriéndose en ellos, con ellos sufren y con ellos luchan. El profesor Freire establece en su Pedagogía del Oprimido una educación revolucionaria y decolonial para Iberoamérica. Centra al docente no como un observador, como lo planteaba la doctora Montessori, sino como un orientador del diálogo, estimulador de la participación de los educandos y además que promueve el respeto a la realidad material de esos educandos. Es decir,
no son habitáculos vacíos como podría pensar el filósofo Rousseau, sino que vienen cargados de un contexto y de una historia que se debe respetar. Por eso propone la educación liberadora basado en el diálogo horizontal, la concientización de la realidad material, el empoderamiento, la transformación social más allá del aula, pero sobre todo el diálogo para generar conocimiento. Ahora, ¿tienen vigencia los diferentes postulados que hemos estudiado? Depende desde qué punto de vista se les analice. Desde un punto de vista científico, el método Montessori y la educación liberadora son los que más muestran evidencia científica. Algunos postulados de Rossio también, como esto de la separación de las etapas de aprendizaje ajustado de manera más sólida por Piaget. Sin embargo, las inteligencias múltiples, por ejemplo, no muestran un sustento científico a día de hoy, por lo tanto se podría considerar una idea anacrónica. Pero no solamente hay que tener en cuenta el sustento científico, sino también la aplicabilidad y practicidad de las ideas. Si tomamos en cuenta las ideas de la doctora Montessori y se intentaran aplicar como una política pública general, nos vendríamos ante un inconveniente gigantesco como es la educación de los docentes, el incremento de la planta docente y la inversión económica. Realmente sería muy difícil convertir las ideas de la doctora Montessori en una política pública general. Para eso habría que reestructurar absolutamente todo el sistema, no solamente el sistema educativo. Así que es muy difícil aplicar estas ideas a nivel general. Lo que se podría hacer sería pues, un tipo de educación aristocrática como la que había previa a la revolución industrial. Entonces, por practicidad también podríamos decir que las ideas de la doctora Montessori también son anacrónicas porque no se pueden aplicar. Pero realmente no podemos basarnos simplemente en la validez científica o en la practicidad, porque eso no nos dice nada de la vigencia de los postulados. Yo diría que evidentemente todos estos teóricos forjaron las bases de los modelos pedagógicos actuales y de hecho todavía seguimos aprendiendo de ellos. La educación liberadora sigue siendo un estandarte de la educación latinoamericana y seguimos persiguiendo la educación como un derecho universal, como lo plantea Rousseau. Buscamos estimular a los estudiantes y crear ambientes en donde se desarrollen libremente, como lo propone la doctora Montessori, y además cada vez más nos centramos en las habilidades sociales, en la introspección, en el carácter emocional de nuestros estudiantes, que son muchos de lo que proponía o lo que quería el doctor Gardner. Entonces, podemos decir que a pesar de que muchas de estas teorías pedagógicas se hayan quedado en el camino, ya sea por mostrar evidencia insuficiente o por estar rotundamente equivocadas, permitieron un avance en la educación a pesar de eso y todavía hoy se siguen generando debates y discusiones alrededor de estas teorías. Entonces, a mí me parece que siguen vigentes para la escuela de hoy.